verdad es que esto es un discurso del Iván Duque, candidato antes de ser presidente. Y vamos a seguir escuchándolo. El petrista promedio no lee, simplemente replica lo que desde el gobierno, su jerarca, su ídolo, su mesías, dice públicamente. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy abordaremos un tema sumamente relevante, las opiniones políticas ideologizadas en YouTube. Para ello, acudiremos al análisis de algunos canales referentes del ámbito colombiano dedicados al trámite y la producción de este tipo de contenidos. Acompáñanos. En principio, es necesario notar que el paisaje político en las redes sociales y particularmente en YouTube es un terreno fértil para la expresión y propagación de opiniones ideológicas diversas. Sin embargo, dicho fenómeno no solo refleja la democratización del discurso público, sino que también subraya los desafíos inherentes a la difusión de la información en entornos históricamente caracterizados por la desinformación y la polarización. En Colombia, bajo un contexto sociopolítico en que son los extremos los que ciñen el comportamiento de los actores, las vertientes políticas más radicales ostentan voces encargadas de promocionar sus iniciativas y coartar el accionar de quienes se estiman como sus oponentes, de manera que tanto el llamado petrismo como el uribismo ocupan personas encargadas de promocionar sus ideas. Por el lado del petrismo destaca el personaje Levi Rincón y Cofradía en particular, entre otros voceros de izquierda, en tanto que por el lado de Levi Rincón su discurso suele ser irreverente, sus palabras suelen ser soeces y contradictorias a todo aquello que se presente como uribismo propiamente. Pero en particular, analicemos su disposición frente a la reforma pensional. Y entonces toca decir que con estos berracos no se puede. ¿Quiénes se oponen a la reforma hoy en día? Los mismos de siempre: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, el señor Miguel Polo Polo y, oh sorpresa, don J.P. Hernández, que no leyó la reforma a la salud y que no leyó la reforma a la pensión, pero que sí se la pasa de rumba con Polo Polo, mejor dicho, de la pasa sabroso con la plata de los colombianos. Un par de berracos que no trabajan y que le cuestan a los colombianos por lo menos más de 200 millones de pesos, contando sus UTLs, contando lo que uno gasta en gasolina, contando la seguridad y los viáticos de estos berracos y también su sueldo, para que no hagan nada, pero para que salgan en redes sociales diciendo: no, castrochavismo, comunismo, Petro quiere acabar el país, pero de argumentos poco en poco. Bueno, inicialmente las críticas, como vemos, son dirigidas al político, los políticos opositores, por su condición ideológica o su actividad de vida, y no a los eventuales argumentos que ellos despliegan o que establecen incluso, y esa es una forma evidente de eludir el debate e inducir la agenda política o la opinión a las diferencias personales. Y evidentemente el tono grotesco de voz que emplea Levi Rincón y sus formas de odio resaltan su preferencia y su manifiesto rechazo al sector uribista, independientemente de la temática o el contexto, y en este caso particular de la reforma pensional. Generalmente alude Levi Rincón a este tipo de personajes: a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Miguel Polo Polo, y en este último periodo ha desplegado sus diferencias hacia el senador J.P. Hernández. En términos concretos, la defensa de Levi Rincón a la reforma pensional está supeditada, como lo pudimos observar, a su tendencia ideológica y a su rechazo a la contraparte de la misma, porque en más de los 14 minutos que dura el video, la mayor parte del tiempo acude a vociferar planteamientos irónicos en preservación de la reforma, pero también a inducir el discurso hacia la polarización política. Por su parte, el conocido canal Cofradía, dirigido por Hernán Muriel, un joven antioqueño de 27 años, determina sus contenidos a partir de fuertes cuestionamientos a las actividades ajenas al petrismo y el respaldo a las reformas propuestas por dicho sector político. Pero en el caso particular de la reforma pensional, veamos su disposición. Increíble Colombia, hasta Iván Duque está a favor de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Y Colpensiones debe ser el corazón de una base solidaria. ¿Para qué? Para que logremos mejorar la cobertura, sobre todo en el número más grande de pensionados, que son los que tienen pensiones de por debajo de 4 salarios mínimos.
que es donde deberíamos estar concentrando los subsidios. Bueno, la verdad es que esto es un discurso del Iván Duque, candidato antes de ser presidente. Y vamos a seguir escuchándolo. Porque curiosamente en campaña reconocía que el sistema pensional colombiano debía fortalecer el régimen de pensiones público y que uno de los principios del mismo, como está escrito en la actual reforma pensional apenas en el artículo 4 y como por fin se ve desarrollado en todo el articulado, principalmente en los números 17 y 18, debía ser el de la solidaridad para abrigar a nuestros viejos que no tienen el más mínimo ingreso y viven en la pobreza. Por eso es que por nuestros viejos y nuestras viejas decimos: Congreso, apruebe en su totalidad la reforma pensional, pues. El problema es que como se liquida sobre la base los últimos 10 años, quienes más aumentan el ingreso en esos últimos 10 años son las personas de mayor ingreso. Y eso, por supuesto, lo que hace que a la larga se vaya acumulando muchísimo más subsidio en la población rica. Uno tiene que hacer la reforma primero sin afectar derechos adquiridos, ni meras expectativas. Pero en el largo plazo, y el papel de Colpensiones tiene que ser como ese estandarte del sistema prestacional solidario para quienes más necesitan la cobertura. Iván Duque. Bueno, en esta oportunidad el canal de Cofradía citó una entrevista del entonces candidato Iván Duque a la presidencia de Colombia para construir su relato a partir de ese testimonio anterior y hallar contradicciones o por lo menos en la búsqueda de esas contradicciones prioriza la posición anterior de un candidato, de un personaje vinculado al uribismo, en lugar de establecer un criterio argumentativo dado a la explicación de cuáles serían los beneficios o los perjuicios de la reforma pensional, cuáles serían los efectos hacia los cotizantes en los fondos privados y en los fondos públicos de pensión. A su vez, es necesario señalar que su discurso efervescente, muy al estilo de Levy Rincón, distancian además ese análisis de los argumentos rigurosos y lo somete a las aguas del fanatismo, y lo podemos evidenciar tal vez en esa asignación del popó, en los aplausos, en el cambio del color, en los gestos de su cara y en el tono severo de su voz. Sin embargo, más allá de la simpatía de los llamados voceros de izquierda y derecha, la monetización de contenido en YouTube también es un factor fundamental que incide directamente en la creación de contenido sensacionalista o extremista diseñado para maximizar la participación y por ende los ingresos. Y sin duda, la polarización política representa una amenaza significativa para la democracia colombiana y debilita la posibilidad de un debate público responsable. De modo que, en lugar de promover un diálogo basado en el respeto o el intercambio de ideas, estos creadores de contenido recurren a la satanización de aquellos con opiniones diferentes y al fomento de la confrontación y la hostilidad de las masas que los escuchan, privilegiando la emoción sobre la razón y la verdad. En tanto, la desinformación y la tergiversación son prácticas comunes que a partir de su difusión quebrantan la confianza en las instituciones del Estado y dificulta la búsqueda de soluciones consensuadas a los problemas del país, donde las divisiones políticas están estrechamente vinculadas al conflicto armado. En todo caso, como bien lo señaló Jorge Enrique Robledo, entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, este tipo de tribunas ideológicas disfrazadas de opinión no son una iniciativa particular, sino una estructura muy bien pensada de parte y parte, en que la única sacrificada es la verdad. Se trata, en términos concretos, de bodegas petristas y uribistas, y aunque los voceros de derecha no tienen el mismo éxito o respaldo del público, porque sus canales ostentan menos suscriptores y visualizaciones que los canales de Levy Rincón, quien tiene más de 616.000 suscriptores, y Cofradía, con un total de 117.000, el modus operandi en sus producciones suele ser la misma, igual de tendencioso y degradante, en tanto que para el ejercicio del presente análisis ocupamos por el lado del uribismo el canal de Santiago Giraldo, quien tiene cerca de 80.000 suscriptores, y el canal de Germán Rodríguez, el comandante de la verdad, quien tiene 127.000 suscriptores y es tal vez el canal de derecha con más apoyo de las masas o de la opinión pública. No obstante, a diferencia de Levy Rincón y las producciones de Cofradía, Santiago Giraldo suele realizar transmisiones en vivo con invitados y reacciones, pero usa el mismo tono de voz beligerante que ellos, cuestionando todo aquello que se presente como petrista o pensamiento ajeno a las consignas del expresidente Álvaro Uribe. Pero veamos en este caso particular de la reforma pensional
cuál fue su postulado, o más bien cuál fue el contenido que dispuso para referirse a este tema de gran impacto en la opinión pública del país. De entrada, y hay que decirlo, el titular es sumamente beligerante. Petristas hacen el ridículo con la aprobación de la reforma pensional. Pero veamos cuáles son los postulados de Santiago Giraldo a lo largo del video. Al petrista promedio. Yo lo digo aquí abiertamente, el petrista promedio no lee, simplemente replica lo que desde el gobierno, su jerarca, su ídolo, su mesías, dice públicamente. Pero cuando les preguntan a profundidad sobre aquellas cosas que aprobaron, no saben, no están enterados. Rápidamente les voy a mostrar. El mejor ejemplo ha sido hoy la señora María José Pizarro, que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar, porque la invitaron nada más y nada menos que a Blue Radio para preguntarle sobre la reforma, sobre aquello que aprobaron. Y la respuesta, señores, es típica, es digna, diría yo en este caso, digna de un mamerto. Escuchemos. Además del tono beligerante con que se titula el video, hay unos asuntos a analizar y tiene que ver también con sus gestos corporales, sus carcajadas para referirse a una congresista afín al presidente Gustavo Petro, o en este caso particular a la reforma pensional. Y además de eso, también hay que analizar es cómo él estigmatiza el conjunto del petrismo, no a partir del hecho de que la senadora no haya leído la reforma o al hecho de que la senadora no se haya preparado bien para la entrevista o no haya sabido responder la pregunta que le hace el periodista. Gira en torno a ese estigma más bien hacia la convicción, hacia la orientación ideológica de la persona que cometió el error. Por otro lado, el canal de Germán Rodríguez, el comandante de la verdad, se presenta como un canal de información, pero propiamente expone sus predilecciones a partir del morbo que ocasionan sus titulares, el estilo de sus preguntas o la forma general de su contenido, que consiste en ridiculizar los postulados ejercidos por la izquierda colombiana. Pero veamos específicamente cuál fue el postulado, cuál fue el contenido que determinó Germán Rodríguez, el comandante de la verdad, respecto a la reforma pensional. De todo corazón. Hoy pues las noticias no son muy buenas. Hemos ganado muchas batallas. Hoy perdimos una gran batalla. Todavía hay mucho por hacer, no se ha perdido la guerra con la reforma pensional. Pero vamos mal, nos están dando durísimo con la reforma pensional y pues me aterra la forma tan descarada como ni siquiera los propios que radicaron, ni siquiera la propia presidenta, ni siquiera María José Pizarro sabe lo que significa la reforma pensional. No hemos perdido la guerra con la reforma pensional, son las palabras de Germán Rodríguez, el comandante de la verdad, y de entrada la percepción que genera es de indignación, y la indignación no deja de ser una emoción, en tanto que la expectativa que se genera respecto a el curso del video será que sus palabras van a estar mediadas por la emoción, por el sentimiento y no por los argumentos. Y en ese sentido, su estrategia no deja de ser desigual a la empleada por Santiago Giraldo, también contradictor de la reforma pensional, porque acuden ambos a la entrevista concedida por María José Pizarro a Blue Radio, y a partir de esa equivocación particular menospreciar la generalidad de la propuesta de la reforma pensional. Como vemos, las llamadas opiniones políticas en YouTube, lejos de fomentar un debate informado, promueven ideologías simplistas y extremas, puesto que la carrera insaciable por obtener la mayor cantidad de clips impulsa la producción de contenidos que carecen de rigor académico y veracidad informativa, en tanto que YouTube se ha convertido en un campo de batalla en donde la verdad queda relegada a los intereses económicos de los youtubers, pero también a los intereses políticos de los sectores más radicales de la diplomacia nacional. Bien decía Humberto Eco que las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que solo hablaban en el bar después de un vaso de vino, donde eran silenciados rápidamente, y que ahora tienen el mismo derecho que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas, decía el autor italiano. Pero ¿ustedes qué dicen? ¿No es acaso la opinión el resultado de la libre expresión, independientemente de su finalidad?
Leemos sus respuestas en la caja de los comentarios. No importa si eres idiota o si tienes un Nobel. Nos vemos en un próximo video.